Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy, miércoles 16 de septiembre del año de gracia 2020, el área de educación me ha pedido que comparta con todos ustedes este tema, que se titula Solo los valientes cruzan el Jordán. Estos miércoles, a cargo de esta área, bueno, el tema general usted lo puede ver aquí. Prepárate para la guerra. Y vamos a leer Josué capítulo 1, verso número 14. La Biblia dice así: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos alabanza y adoración. Bendecimos tu hermoso nombre, Señor, y pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche tú presidas esta palabra. Seas tú hablando a tu iglesia, seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú hablando a nuestra vida. Señor, sabes que lo necesitamos. Padre precioso, en esta noche, habla, Señor, a cada uno de nosotros y permite, Señor, que a través de este equipo de trabajo y a través de todos los técnicos que están colaborando y trabajando, Señor, para que esta palabra pueda llegar, Señor, a tu iglesia y aún más allá de tu iglesia, a todas las personas que verán y escucharán esta palabra, sean tocadas por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo los valientes cruzan el Jordán. Todos nosotros, creo yo, que conocemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, primeramente tenemos que saber que estuvo mucho tiempo como esclavos en el país de Egipto. Pero en este capítulo número 1 hay unas indicaciones muy especiales dadas al nuevo líder que se llama Josué. Entrar a la tierra prometida después de vagar por 40 años en el desierto, una nueva generación está lista para entrar en Canaán. Pero primero Dios prepara a Josué y a la nación enseñándoles la importancia de una fe valiente y firme. La nación tiene que cruzar el Jordán de manera milagrosa para comenzar la tan esperada conquista de la tierra prometida. Primeramente tenemos que saber quién era Josué. Y la Biblia nos habla y la Biblia nos dice que Josué fue un hombre llamado por Dios, elegido por Dios, nombrado por Dios. Él fue un guerrero, él fue un líder, él fue el ayudante y sucesor de Moisés. Era un estratega militar brillante, fiel en pedir la dirección de Dios, y fue el que llevó a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido. Tomar la tierra, conquistar realmente esa tierra. Dios manda a Josué a llevar a los israelitas a la tierra prometida, la tierra llamada Canaán, y conquistarla. Quiere decir entonces que Josué tenía un trabajo muy grande, y esa es la razón por la que Dios en este capítulo 1 de Josué 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente.
Y creo yo que hay 3 razones por las que Josué tenía que esforzarse y ser valiente. Y vamos a ver cuáles son esas 3 razones por las que él tenía que esforzarse y ser valiente. Él era ahora el nuevo líder y como nuevo líder enfrentaba nuevos retos, enfrentaba nuevas situaciones no antes vistas. Y yo quiero decirle que él recibía siempre por parte de Dios el ánimo a través de Moisés. Y dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 1, verso 38. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, le está hablando Dios a Moisés, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. La orden de Dios era que Moisés animara a Josué y que lo animara. Y yo creo, hermanos, que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado que alguien nos anime. En el capítulo 3 de Deuteronomio, en el verso número 28, encontramos que dice la Biblia, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Así es que tenía Moisés la tarea de animarle, pero ahora que Moisés ya no vive, Moisés ha muerto, entonces ¿quién animará y quién alentará a Josué? Ese gran caudillo, ese hombre valeroso, ese guerrero, ese líder, ese hombre que como estratega militar, él tenía que enfrentar muchas situaciones. Pero aquí está Dios para animarle. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos necesitado que alguien venga y nos anime? Que alguien venga y ore por nosotros, que alguien venga y nos levante y nos diga, oye, anímate y síguele caminando porque el largo camino te resta. Y solamente, hermanos, es que a veces necesitamos oír esas palabras, pero ¿sabe? Dios está con nosotros. Y solamente los valientes pueden pasar el Jordán. Solamente los valientes. Porque el llamado de Dios es grande. Esa es la primera razón por la que hay que esforzarse para la conquista. Porque el llamado de Dios es grande y hay que aprender. Número 2, hay que aprender a obedecer instrucciones. Y número 3, hermanos, porque hay enemigos y hay obstáculos que vencer para poder pasar el Jordán. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de cómo este río caudaloso, que es el río, es un río que tiene 320 kilómetros de largo, que nace en las montañas de la parte norte de Israel, allí justamente donde está el monte Hermón. Allí nace el río Jordán. Y tuve la bendición de poder estar allí en un lugar que se llama Banias. Es un lugar turístico, Banias. Y justamente allí es donde está el monte Hermón. Es donde está Cesarea de Filipos. Era lo que antes era esa ciudad. Hoy se llama Banias. Y allí encontramos que nace el río Jordán. Fluye hasta el mar de Galilea, sale por el extremo sur y termina en el mar Muerto. Constituye también el límite fronterizo entre Jordania e Israel. Y allí también tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar donde se cree que Juan bautizó a Jesús. Y de este lado está Israel y del otro lado del río está Jordania.
El Jordán es el río más grande de Tierra Santa, el más sagrado y el más importante, y es mencionado muchas veces en la Biblia. Y todos nosotros sabemos que es un río, solamente un río, con 320 kilómetros de largo. No es realmente muy ancho, es un río angosto. Actualmente, nada que ver con la época que le tocó vivir a los israelitas. Pero solamente los valientes cruzan el Jordán. Solamente los valientes pueden cruzar el Jordán. Y podemos revisar allí en la Biblia, a partir del verso número 10 del capítulo 1 de Josué, que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Pero ¿quiénes eran realmente estas dos tribus? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y sabe, ellos le habían dicho anteriormente a Moisés lo que ellos anhelaban, lo que ellos deseaban, lo que ellos querían. Y qué valientes para pedirle a Moisés lo que ellos anhelaban. Y vea usted en el capítulo número 31, en el verso 7, encontramos: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pero en el libro de Números, en el capítulo número 32, en el capítulo número 32, aquí vemos desde el versículo número 1, y lo va usted a leer completo en casa, hasta el verso número 32, es la historia de estas dos tribus y media. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra
que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para vuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para nuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en la ciudad de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos entonces, hermanos, que estos hombres pertenecientes a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, ellos tenían como característica el desánimo. Y tuvo Moisés que hablarles de esta manera para que dejaran de desalentar y de desanimar, ¿sí?, al pueblo. Y qué tremendo, hermanos, cuando el desánimo y el desaliento en el pueblo de Dios hace estragos. Hoy vamos a ver que nosotros, los valientes y fuertes, dice, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Qué importante es que tú siempre tengas palabra de ánimo para alguien, palabra de aliento. Y vemos en la lámina siguiente, ¿sí?, solamente un mapa de donde estaban ubicados los territorios de Rubén, de Gad y de Manasés de este lado del Jordán,
porque así lo pidieron ellos. Pero en esta noche, hermanos, vamos a aprender algo más que solamente la historia del pueblo de Israel. El viaje de los hijos de Israel desde Egipto hasta Canaán es una comparación de las etapas de crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. Así es que vamos a ver que Egipto simboliza al mundo. Cuando los seres humanos, cuando algún día estuvimos todos allí, o hemos estado todos, o estuvimos allí en Egipto, sujetos y bajo el control de Satanás, eso significa simbolizar al mundo, que es Egipto, la vida de pecado, la vida centrada en el yo, ¿sí? Y que de allí el Señor nos sacó, de allí el Señor nos rescató, nos sacó de ese pueblo de esclavitud, ese pueblo que caminó en la esclavitud, de allí sacó al Señor al pueblo de Israel. Pero esto representa lo que tú y yo un día vivimos y también estuvimos sujetos y esclavos al yugo de servidumbre. Así es que ahora vemos que el Mar Rojo, ese mar que se abrió y que a Moisés le tocó pasar con todo el pueblo, y allí estaba Josué como el ayudante de Moisés. El Mar Rojo simboliza la salvación, la muerte de Jesús como un sustituto por nosotros. Recordemos lo que dice Efesios, que por gracia sois salvos. Y no representa más que solamente la liberación del pecado y del cautiverio por medio de nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Se tuvo el valor de pasar el Mar Rojo, pero ahora no se tenía el valor de atravesar el Jordán. No se puede comparar el mar con el río. Así es que por eso es tan importante que podamos ir entendiendo en esta noche lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vemos que el desierto simboliza el peregrinaje. Todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando de vueltas. Y esto representa, hermanos, la vida carnal sujeta al yo, la incredulidad, la inmadurez espiritual, viviendo en pecado, coexistiendo con Satanás y Egipto en el yo. Cuando todavía estamos pensando en las cosas pasadas, en las cosas que ya deberíamos haber dejado, en las cosas que no edifican, en las cosas que no convienen como hijos de Dios tener. Y eso simboliza el desierto. Pero vamos a ver por qué el punto central de este tema es el río Jordán. ¿Qué simboliza el río Jordán? ¿Qué representa para nosotros atravesar ese río? Y simboliza la identificación con Cristo. Es una revelación cuando comprendemos que estamos crucificados con Cristo y se nos libera de nuestro peregrinar en el desierto para gozar de libertad y victoria en el Señor. Hermanos, cuando el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí el yo es sepultado. El yo es sepultado, ya nosotros ya no vivimos más, ahora vive Cristo en nosotros. Esto es lo que representa pasar el Jordán. Lo que simboliza esa identificación con Cristo. Porque usted puede ver que a ellos les costaba trabajo pasar el Jordán. Y estuvieron acampando para poder pasar del otro lado. Ellos estuvieron allí acampando bastante tiempo.
llegaron con anticipación y ellos estuvieron allí, lo dice la palabra, allí en Josué. Hermanos, realmente, ¿cuál era el objetivo principal? Y hay muchas explicaciones de lo que realmente estaba pasando con ellos. Pero vemos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos querían específicamente un lugar, pero ellos tenían problemas. Ellos miraban solamente su conveniencia. Ellos querían ese lugar porque tenían mucho ganado y habían visto que allí había pasto para su ganado. Ellos estaban mirando sus propias conveniencias. Y Dios, hermanos, siempre ha querido darle descanso al pueblo. Dios ha querido darle descanso a sus hijos. Dios ha estado interesado en que nosotros realmente le conozcamos y que nosotros dejemos de vagar en el desierto y estemos realmente crucificados con Cristo para que entonces podamos entender, hermanos, podamos entender muchísimas cosas. Podamos entender que el Señor nos está preparando. Canaán simboliza la tierra prometida. Y es cuando tú y yo estamos sujetos en esa sujeción a Cristo, en esa obediencia al Señor, en esa madurez espiritual, en esa vida guiada por el Espíritu Santo, con Cristo en el centro de nuestra vida. Y el yo ya está lejos de ser. Hemos muerto a nosotros, hemos menguado para que Cristo sea el centro de nuestra vida. Así es que yo creo que todos anhelamos esa Canaán celestial, anhelamos esa ciudad celestial, anhelamos un día llegar a ella. Pero para llegar a ella necesitamos esforzarnos y ser muy valientes. En este tiempo necesitamos la valentía para tomar la Escritura. Necesitamos la valentía para dejar de vagar por el desierto. En este tiempo necesitamos la valentía para orar. Necesitamos la valentía para seguir adelante, para perseverar en el camino. Hermanos, no sabemos realmente cuánto tiempo durará esta pandemia. No sabemos realmente lo que viviremos tan solo de aquí a finales del año. Pero sí sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está interesado en que nosotros le conozcamos verdaderamente. Y por esa razón, hermanos, es que estamos en casa. Por esa razón es que el Señor nos ha traído a casa, para que no perdamos más el tiempo, para que no vaguemos más por el desierto. La lámina siguiente dice: la mayoría de los cristianos pasan sus vidas en el desierto, y algunos que llegan eventualmente a Canaán han pasado la mayor parte de sus vidas en el desierto. Y yo tan solamente analizaba mi propia vida, porque justamente yo recibí a Jesús el 15 de septiembre de 1990. Y yo le decía al Señor: Señor, el día de ayer he cumplido 30 años de haberte conocido, Señor, de que te abrí la puerta de mi corazón, y estos 30 años, mucho tiempo he vagado en el desierto. Pero yo quiero, Señor, anhelo la tierra prometida, llegar a la tierra prometida y pasar este Jordán, pasar el Jordán, hermanos, para que entonces
entonces, hermanos, podamos nosotros con esa seguridad saber que nuestro tiempo en esta tierra no ha sido en vano. Y podemos, el tema realmente es muy extenso, pero hoy quiero hacerles la invitación de que lea usted y abra su Biblia en Lucas capítulo 13, verso número 23 y 24, porque esta pregunta se la hicieron al Señor Jesucristo. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Dice una versión diferente a la versión 60, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y esta pregunta, hermanos, esta pregunta sigue vigente en nuestros días. Sigue vigente para nosotros el día de hoy. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Y recuerdo que el lunes de la semana pasada tuvimos una vigilia de oración, pastores del estado de Veracruz, una vigilia en línea de 9 de la noche a 1 de la mañana. Y una pastora en Veracruz, bueno, a ella le tocó un momento muy especial, orar para que Dios nos dé sabiduría en cómo es que se reaperturarán los templos. Y ella decía que la iglesia que nuevamente se congregue no será la misma de antes de la pandemia. La hermana decía, algunas iglesias regresarán y ya no encontrarán a su pastor, porque su pastor ha ido con Cristo. Muchos regresarán y tal vez ya no encontrarán a los hermanos que un día estuvieron allí, porque ahora están con Cristo. Tal vez algunos ya no regresarán porque encontraron un templo más cercano. Tal vez otros no regresarán porque se han enfriado. Tal vez otros no regresarán porque ahora ya no les interesará ir al templo. Otros tal vez regresarán con el temor y el miedo a ser infectados. Otros regresarán con muchas dudas y con mucha incertidumbre. Pero hermanos, lo importante en esta noche es decirte que todos los valientes y fuertes pasaremos armados delante de vuestros hermanos y les ayudaremos. Les ayudaremos. Es necesario que el día de hoy les podamos ayudar. A los más pequeños, a los niños, a las mujeres, les podamos ayudar para seguir adelante. El cristiano debe entender el día de hoy que Jesucristo es solamente para valientes y el evangelio de hoy es solamente para valientes. Porque solamente los valientes, hermanos, pueden arrebatar el reino. Así lo dice Mateo capítulo 11, verso número 12. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, solamente los violentos, solamente los esforzados, solamente los que no se detienen ni se distraen más ni se pierde el tiempo más, son los que arrebatan el reino de los cielos. Como también 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, hermanos, la invitación en esta noche es para que nos animemos. Nosotros necesitamos estar animados, necesitamos estar fuertes, hermanos, y valientes para poder atravesar el Jordán. Y yo quiero decirte que vamos a necesitar 4 cosas. No lo olvides. Necesitamos esforzarnos.
porque nada se logra sin esfuerzo, hermanos. Necesitamos de valentía. Esto no es para cobardes. No te quedes postrado en el camino. Tú sigue adelante, tú lucha por tu familia. Agárrate fuertemente del Señor. Y hay que soltar el miedo y no desmayar. Son las 4 cosas que yo quiero que se te queden bien grabadas en esta noche. Esforzarse, ser valientes, soltar el miedo y no desmayar. Porque, hermanos, Canaán es un estilo de vida que se necesita tener, hermanos, para poder conquistar esa tierra. Así es que en esta noche vamos a decirle a Dios que nos ayude, que nos dé las fuerzas que necesitamos, porque solo los valientes, hermanos. Así es que yo no sé qué está viviendo tu familia, qué estás viviendo tú, pero si has caído en el desánimo, si has caído en la apatía, si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de leer la Biblia, si estás enfrentando luchas muy fuertes, hoy es el día en que el Señor te dice, levántate, 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 porque yo estoy contigo. Y no te dejaré, y no te desampararé. Es la promesa del Señor, hermanos, para que podamos entonces, en esta noche, cruzar el Jordán. ¿Quieres orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Padre precioso, porque tu palabra en esta noche nos anima, nos alienta. En esta noche, Señor, es tu palabra tan poderosa como esa espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, tú conoces la condición de tu pueblo, la condición de tu iglesia, cuando es hora de levantarnos, es hora de sacudirnos, Señor, la pereza espiritual, es hora de sacudirnos el desánimo, el desaliento, es hora de renunciar al miedo. Hay que soltar todo miedo en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos enfrentando una lucha espiritual. Una lucha espiritual, una lucha tremenda, Señor, donde solamente el poder de tu sangre, el poder de la sangre de Jesús nos puede cubrir y nos puede sostener. Te ruego, Espíritu Santo, en esta noche que tú traigas, Señor, ese ánimo a tu iglesia, que tú levantes, Señor, las familias del Centro Familiar Emanuel. Que tú hables de una manera poderosa como solo tú lo sabes hacer. Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús, oramos en esta hora y te damos gracias. Recibe toda la alabanza, recibe toda la adoración, porque tuya es. Bendito seas y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le bendiga, hermano, en esta noche, y un abrazo para todos ustedes. El Señor le anime, le fortalezca y le sostenga hasta que Cristo venga. Amén.